Ya, estamos grabando, entonces vamos a dar inicio a la primera ayudantía de análisis numérico para el segundo semestre del 2021. La primera ayudantía tiene como tópicos, vamos a ver en la primera parte, en los primeros 3 ejercicios, lo que tiene relacionado con el método de la bisección, y luego en el último ejercicio vamos a tratar un problema ya más extenso, que es del método del punto medio. ¿En qué consisten estos métodos? ¿Para qué los podemos ocupar? Vamos a hacer un poco la introducción. Siempre mi metodología, antes de empezar cada ayudantía, vamos a ver las ecuaciones o los tópicos principales, y ahí vamos a recién llegar a los ejercicios. Si a medida que yo vaya avanzando y les queda alguna duda, escríbanmela en el chat. Yo de verdad no tengo problema y siempre trato de estar súper atenta para que vayamos resolviendo al tiro. Comenzamos. Bueno, vamos a empezar con los ejercicios de bisección, así que vamos a ver primero un poco los conceptos. En definitiva, siempre vamos a estar trabajando con ecuaciones no lineales. ¿Y cuál es el objetivo de, si yo tengo una ecuación no lineal, idealmente, qué estamos buscando? Las raíces, ¿ya? ¿Qué son las raíces? O sea, ¿en qué puntos yo voy a evaluar mi función y se me va a hacer cero? ¿Ya? Considerando de que estos son siempre métodos de aproximación. Espérenme que voy a conectar mi computador. Métodos de aproximación, ya que generalmente tenemos muchas funciones que son muy difíciles de resolver. O sea, obviamente todos tenemos acceso a la calculadora, a MATLAB, a muchos programas, pero estos métodos son para que tú los puedas resolver a mano, ¿ya? Por eso generalmente al principio el numérico, creo que la primera prueba no se usa calcular, pero bueno, en general. Tenemos una función, ya, una función que pertenece a un espacio en R a la N, y que basta R. ¿Y qué queremos hallar? Un conjunto. ¿Un conjunto de qué? De las raíces. Esto de aquí, este símbolo lo vamos a denominar raíces, casi para todo el primer certamen, ¿ya? Entonces nosotros podemos tener en nuestra función, supongamos que tenemos aquí el X y aquí tenemos el Y, y nuestra función se comporta así, ¿ya? Tiene una raíz, 2, 3, 4, 5, tiene 6 raíces, ¿no es cierto? Entonces, estos de aquí van a ser mis 6 raíces, o sea, el n, por ejemplo, sería el 6. De otra manera de denotar, nuestras raíces van de aquí, ¿ya? Que se van evaluando. Y cada una de esas raíces, si yo las evalúo en mi función, me tienen que dar un vector 0. Bueno, vamos con el método de bisección, que es el primero que vamos a ver. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo de todo el primer certamen de análisis numérico es encontrar las raíces, ¿ya? ¿Cuál va a ser la raíz? Bueno, primero, elegir 2 puntos iniciales, ya. ¿Qué condiciones tienen que cumplir estos 2 puntos iniciales? ¿De dónde los saco? ¿De dónde lo invento? Bueno, van a ser denominados como A sub 0, B sub 0, y que tienen que cumplir estas 2 condiciones. Ya. ¿Por qué tienen que cumplir esas 2 condiciones? Que es extremadamente importante. Supongamos que tenemos algo así, ¿ya? Entonces, A sub 0 va a ser el límite inferior, por ejemplo, que vamos a coger el punto, y B sub 0 va a ser el límite superior. Por lo tanto, esa es la primera condición que me indica eso, ¿ya? Que este va a ser límite superior y este el límite inferior. Ya, ¿y esto qué significa? ¿Por qué tiene que ser menor que 0? ¿Por qué la multiplicación, cuando yo evalúo estos A sub 0 y B sub 0 en la función, me tienen que dar menor que 0? Supongamos que si yo yo evalúo la función y me da positivo. O sea, por ejemplo, quiere decir que me va a dar por acá la curva, ¿ya? Me dio un valor positivo. Y si esta de acá me da un valor negativo, quiere decir, por ejemplo, que mi curva puede estar por acá, ¿ya? Va a estar bajo el eje de las X. Entonces puede que exista, por ejemplo, algo así. Si yo tengo positivo y negativo, una diferencia de signos entre los dos límites, quiere decir que para que se encuentren, porque ya que esta es una curva continua, tiene que traspasar por el eje de las X, tiene que intersectarlo. Entonces, esta restricción me asegura que existe al menos una raíz.
¿Qué pasa, por ejemplo, si es que esto hubiese sido ya positiva, ya tenemos acá arriba, y si esto hubiese sido positiva, también? No necesariamente puede que la curva sea así, ¿no es cierto? Ahí. Y no intersecta nunca y no tiene raíz ni nada. Pero puede que también sea así, un ejemplo. Pero no lo sabemos. No tenemos la suficiente información para corroborar eso. Por lo tanto, siempre es importante considerar esta restricción de acá. Bueno, y a medida que vayamos avanzando, siempre vamos a ir calculando el punto medio, que está denotado por x sub 0, y que, muy simple, la suma de los límites dividido en 2. Y por último, tenemos que, cuando ya vayamos haciendo eso, tenemos que verificar qué se cumple. Bueno, si nosotros evaluamos nuestra función en el x sub 0, que es el punto que estamos encontrando aquí, y nos da 0, supongamos que justo el x sub 0 es este valor de aquí. Voy a borrar un poco para que no nos confundamos. Ya, el medio, ya aquí, x sub 0. Si yo evalúo mi función en x sub 0, wow, justo encontré mi raíz. Listo, se acabó el problema. Se acaba el problema. ¿Ya? Ya encontré la raíz, encontré mi objetivo. Bueno, ¿qué pasa si es que mi x sub 0 lo evalúo y me da un signo positivo o negativo, acá de acuerdo a esto, y si me da, tengo que, en este caso tendría que corroborarlo con los signos de los otros extremos. Entonces aquí vamos denotando los valores que van a ir tomando los límites, ¿ya? Voy a borrar aquí un poco. Supongamos, quiero que esto quede claro, porque si ustedes entienden esto, es real que se les va a hacer muy fácil. Ya, supongamos que la curva es así originalmente, calculamos el x sub 0, que estaba acá, la reemplazamos y no nos dio, entonces ya esa, por ejemplo, no pasa. Ya. Y aquí, el x sub 0 nos da un signo positivo, está sobre positivo, positivo, y este es negativo. Entonces, yo necesito encontrar mi raíz, que en verdad mi raíz, ¿cuál es mi raíz? Esta de aquí, ¿no es cierto? Pero yo no sé dónde está, no sé, no tengo ningún tipo de información. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es ir solamente comparando los signos. Vamos a ir a agarrar el punto, reemplazarlo en la función y ver qué signo es, positivo o negativo, positivo o negativo. Entonces, si nos damos cuenta, acá tenemos, si lo reemplazamos en x sub 0, nos dio positivo. Y en a sub 0 nos da positivo. Entonces, positivo, positivo, esto nos da positivo. Entonces, esto no se cumple. El b no se cumpliría. Esto nos da positivo. Y esto nos da negativo. Entonces, aquí sí se cumple, la C sí se cumple. ¿Ya? Entonces, si esto se cumple, nos quiere decir que ahora el a sub 1, o sea, para la nueva iteración, el a sub 1 va a ser igual al a sub 0, o sea, esto va a ser igual al a sub 1. Y el b sub 1 va a ser igual al b sub 0, o sea, esto es igual al b sub 0. Entonces, ahora yo tengo un nuevo límite inferior y un nuevo límite superior, que este va a ser ahora mi nuevo límite inferior y este de aquí va a ser mi límite superior. Entonces, ahora cada vez la idea es ir acotando el dominio donde nosotros vamos trabajando. Entonces ahora ya solamente voy trabajando eso, ¿ya? La idea es ir achicando, 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 de tal manera de llegar hasta el C. Bueno, acá tenemos lo que es el teorema de la bisección. Recordar que el teorema siempre se cumple, ¿ya? De acuerdo, si tenemos estas condiciones iniciales, el 1 y el 2 siempre van a ser válidos. Tenemos de que sea nuestra función que está acotada por un límite inferior y superior a sub 0, b sub 0, que recorre hasta R continua, eso es súper importante, ¿ya? Continua. Y que se cumple la condición que acabamos de mencionar. Bueno, entonces el método de la bisección genera una sucesión de intervalos. Una sucesión de intervalos. ¿A qué se refería esto? Como a cada vez que íbamos iterando, ¿ya? Cada vez que íbamos achicando nuestro dominio donde estábamos trabajando. Y representado aquí por el punto medio.
se tiene que cada vez que si yo recorro cada sucesión hasta el infinito, ¿dónde debería llegar yo? A la raíz. Eso nos dice el primer ítem. Y también nos dice que se cumple esto. Esto es el error, ¿ya? Error en K. K es ¿qué? El número de iteración, por ejemplo, ya la iteración número 4, ¿ya? K tiene que ver con la cantidad de iteraciones que vamos realizando. Se cumple que el valor absoluto de nuestra raíz menos el punto de la iteración va a ser menor o igual a b sub 0, a sub 0, menos a sub 0 dividido en 2 a la k más 1. Recordad que k es la iteración. ¿Dudas con respecto a la materia? Ya, si no hay duda, voy a seguir avanzando, cualquier cosa me dicen, no se preocupen. Bueno, vamos con el primer ejercicio que dice, sea una función f de x, en este caso ahí la pueden visualizar automáticamente que es una función no lineal, y nos pide que verifiquemos que f tiene un único máximo global y formule el problema de encontrar el máximo como ecuación no lineal. Entonces tenemos que hacer dos cosas. Primero, verifiquemos de que f tiene un máximo global. De acuerdo a matemáticas 3, creo, que ahí se ven los máximos. Sí, creo que estoy segura. ¿Cómo calculábamos el máximo global? Bueno, derivábamos la función, pero derivábamos la función con respecto a ¿qué? A la variable x. Entonces, tenemos esta función original y la derivamos con respecto a x y tenemos ya la primera derivada del primer término es 1 por el segundo que queda igual, que es el que está aquí, más la derivada queda el primero por la derivada del segundo. Esta es la derivada del segundo término. Aquí solamente reducimos algunos términos y nos queda de esa manera. Bueno, ya que se realiza la derivada, lo que queremos buscar son los puntos críticos, pero los puntos críticos ¿de quién? De la derivada. ¿Y cómo buscamos los puntos críticos? Igualándolos a 0. Entonces, ¿esto qué representa gráficamente? Por ejemplo, aquí yo tengo mi gráfica. Entonces, ¿cuál por ejemplo serían mis puntos críticos? Serían donde se hace 0 en las tangentes, ¿ya? Las tangentes de las curvas que sean 0, con pendiente 0. Bueno, calculamos los puntos críticos, lo igualamos a 0. Esto de acá es lo mismo que tengo acá arriba, ¿ya? Lo igualamos a 0 y trabajamos. ¿Trabajamos qué? ¿Qué es lo que queremos hacer? Tratar de saber cuánto vale x, ¿ya? Estos términos de acá son los que yo voy haciendo conveniente, ¿ya? De aquí pasé para allá sumando, ¿no es cierto? Es lo mismo. Y acá multipliqué a los dos lados por este coeficiente. Luego me queda esto, lo vamos resolviendo, y así puedo obtener de qué, cuáles van a ser las raíces. Un con signo positivo y otra con signo negativo. Bueno, ahora, ¿qué deberíamos realizar? Calculamos la segunda derivada, ¿pero para qué? Recordar que en este caso, aquí les puse un recordatorio, que solo nos importa el signo. ¿Nos importa el signo de qué? Porque cuando la segunda derivada evaluada en las raíces, ¿en qué raíces? ¿En qué puntos? ¿En qué puntos críticos? En los que acabamos de calcular aquí. Si es mayor que 0, va a ser un mínimo, y si es menor que 0, es un máximo. Siempre son contrarios, ¿ya? Como a veces uno ahí generaba la confusión porque pensaba que si era mayor que 0 era máximo, pero no, hay que tener ojo con eso, ¿ya? Bueno. Espérame que me sonó, creo que la campanita. Lo siento, lo siento. Ahí está. Ya, entonces tenemos que calculamos la derivada. ¿Ya? Calculamos la derivada y la evaluamos en los puntos. Aquí solamente hice reducción de términos. Después ustedes lo pueden revisar con detalle y se van a dar cuenta que solamente es reducción de términos. Van a llegar a esto. Si ustedes reemplazan la primera raíz en esa función y acá también
la segunda raíz es lo mismo, los valores que van a dar van a ser negativos. Y este va a ser positivo. Entonces aquí tenemos un máximo global y este es un mínimo global. Por lo tanto, se verifica que tenemos solamente y únicamente único máximo global. Como ítem 2 nos pedían formule el problema de encontrar el máximo como ecuación no lineal igual f igual 0. Es muy importante en este curso saber qué nos están preguntando. Porque nos dice solamente formule el problema, no nos están diciendo resuelva el problema. Acá, por ejemplo, verifique, ya, verificamos, listo, no necesito hacer más. Y acá es solamente formule el problema, no formule y resuelva, no están pidiendo eso. Hay mucha pillería en las preguntas sobre todo. Bueno, entonces formulamos el problema del máximo como ecuación no lineal y es solamente la formulación, muy simple, la verdad era... Esta función al final es la que me va a entregar los puntos críticos como se los anoté acá. Y esta va a ser el máximo, como la fórmula que nos va a entregar los máximos. ¿Dudas del primer ejercicio? ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? Ya, vamos con el segundo. Ya, este lo encuentro un muy buen ejercicio, así que... Ya, mira, Diego, acá el Diego puso en el chat, ¿habría que evaluar el límite al infinito para saber si es máximo global o no? No necesariamente, ¿por qué? Porque, ¿dónde está? Acá. Porque aquí, cuando nosotros buscamos los puntos críticos, tú ya tienes dos posibles raíces, y con eso tú tienes que evaluar. No necesitas más. Por ejemplo, si te dan como muchas raíces, ya ahí se pone más complicado y conviene mucho más evaluar el límite al infinito, pero acá solamente teníamos solo dos raíces. Por eso se hacía simple, ¿ya? Pero está bien a lo que me estás preguntando, como que si algo es más complejo o en verdad como que se hace como una función implícita acá y cosas que no puedas despejar, por ejemplo, la X y los valores, efectivamente evaluar el límite del infinito y perfecto. Es que yo decía por si la función, por ejemplo, para los x positivos se hacía infinitamente grande, ¿cachai? Ah, ya, 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 ya. Nunca lo había pensado, sí, pero si lo realizas no estaría malo, pero al menos, por ejemplo, con este argumento igual bastaría. Pero igual, como te dice, único máximo global, ya a ver, lo voy a evaluar y ahí lo vamos resolviendo. Lo voy a pensar antes, cuando después le suba la pauta completa de la ayudantía, voy a evaluarla. Ya, dale, gracias. Aquí, ya vamos con el 2. Sea el polinomio x es igual a x cuadrado menos 6x más 2. Tiene p una raíz en el intervalo, ahí nos dan el intervalo entre menos 1 y 6, y nos dice si tiene cuántos pasos, o sea, primero tenemos que ver si p tiene raíz, ya, y si es que p llega a tener una raíz entre ese intervalo, cuántos pasos del método de bisección son necesarios o necesarias para garantizar un error menor que 10 a la menos 6. Bueno, la verdad aquí, si nos vamos a la teoría arriba, ¿qué es lo que nos garantizaba que solamente hubiera al menos una raíz? Esta condición de aquí era súper importante. Porque esto nos garantiza de que la función tiene que intersectar el eje X al menos una vez. Y, por otra parte, también podemos considerar que nos dice que el error que vamos a recurrir al teorema, vamos a ocupar esto de acá. ¿Perfecto? Entonces, ahí tenemos ya la teoría, ahora solamente la vamos a aplicar. Y tenemos, verifiquemos, el polinomio siempre me gusta recopilar datos a veces, cuando los ejercicios son más extensos, es una buena manera de partir. Tenemos el polinomio,
el error que nos dicen que tiene que ser menor a 10 a la menos 6 y tenemos nuestro dominio. Se cumple entonces de que en este caso nuestro 1 va a ser igual a la sub 0 y el 6 va a ser igual a nuestro b sub 0 y que se cumple la condición de que a sub 0 menor que b sub 0. Ya. ¿Tiene raíz? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Teníamos que hacer de que f evaluado en a sub 0 por f evaluado en b sub 0 tiene que ser menor o igual a 0. Es lo que realicé acá, evaluar los extremos. Extremos los que me dan aquí, el 1 y el 6. Para el 1 me da menos 3, o sea, quiere decir que nuestra curva sí o sí se encuentra por acá abajo, y cuando evaluamos el polinomio en 6, quiere decir que sí o sí la curva se encuentra por acá arriba. Existen una infinidad de maneras de cómo podría ser nuestra recta, pero al final lo que, voy a poner esta como hacia arribita, para que suba a los positivos. Infinitas maneras de cómo podría ser nuestra curva, pero al menos este está negativo y este está positivo, por lo tanto nos da menor que 0 y nos quiere decir que al menos todo lo que recorra, al menos, no sabemos cuál es la curva, pero existe al menos una raíz entre 1 y 6. Con eso ya lo verificamos. Esta respuesta está lista. Bueno, y si tiene, que ya sabemos que tiene, ¿cuántos pasos del método de bisección son necesarios para garantizar un error menor que 10 a la menos 6? Miren, este paso de acá, que lo puse también, no es necesario, dado que estamos ocupando un modelo de aproximación. Recordar que método de bisección, todos los Newton, todo lo que vamos a ver son puros modelos de aproximación, ¿ya? Entonces, analíticamente, que esto es lo que vemos del colegio, pueden ver más o menos como los valores de las raíces, porque el polinomio es solamente de segundo orden, o sea, no hay por dónde perderse y uno puede cachar automáticamente cuántas raíces podemos tener. Y los valores, súper fáciles, a mano. Entonces, pero si nos tuviéramos, por ejemplo, 1 a la 10, o sea, tendríamos para caleta rato. Esto solamente analíticamente. Lo puse para corroborarlo, para que lo pudieran visualizar, pero no es necesario que se ponga en el certamen o en las pautas o en el ejercicio que usted haga. Ya, se corrobora que existe una raíz. Bueno, ¿cuántos pasos? Recordar que el error se define de esta manera. Esta es la ecuación que teníamos arriba, y que ese error tiene que ser menor que la tolerancia. ¿Qué tolerancia? La tolerancia que nos dan, que era 10 a la menos 6. Entonces, vamos a ir reemplazando que nuestra tolerancia, aquí puse los datos. Tolerancia 10 a la menos 6, teníamos que la sub 0 es 1, el b sub 0 es 6, y K es la cantidad de pasos que nos piden. O sea, nos dicen cuántos pasos necesitamos para cumplir esa demanda o tolerancia necesaria. Bueno, ¿qué es lo que nos falta? K. ¿Qué tenemos que hacer? Despejarla. Vamos a ir trabajando, vamos a trabajar aquí con los datos, nuestra tolerancia, nuestros datos, reemplazamos, vamos moviéndonos, aquí solamente pasé ese para abajo, el otro para arriba, y aquí como tenemos una exponencial, solamente apliqué el logaritmo, ¿ya? Entonces, unimos base 2, me queda solamente el exponente, me queda esto de acá adentro, ahí, y aquí como el 1 está sumando para acá, al otro lado pasa restando. Y solamente esto es reemplazar los números, el 6, el 1 y el 10 a la menos 6, lo meten a la calculadora, a esta, aquí, la calculadora científica, y listo. No necesitan más. ¿Qué les dio esto? 21.2, eso da originalmente la calculadora. Pasos. Es muy importante siempre tener en consideración qué es lo que nos están preguntando. Ya, los pasos, pero los pasos, ¿qué sería? Una variable. ¿Pero una variable de qué tipo? ¿Una variable continua o una variable discreta? Recordar que, por ejemplo, variables continuas pueden tener decimales, por ejemplo, pero las variables discretas no. Por ejemplo, ¿cómo van a existir, por ejemplo, 1,2 personas? No existe. Entonces, los pasos siempre van a ser una variable discreta, por lo tanto, esto, si ustedes ponen eso, está mal, que no existen 21,2 pasos. Entonces, para asegurar nuestro error, nuestra tolerancia que se cumpla, tengo que aproximarlo a un número discreto. Por eso también es
como conocer bien los conceptos es muy importante. ¿Dudas con este ejercicio? Ya cualquier cosa me dice. Vamos a ir con el tercero. Bueno, en el tercero dice, sea x raíz de una función f, ya perfecto, y nos dicen que esta va a ser nuestra sucesión infinita. Esto de aquí. La sucesión de puntos medios fabricada por un método de bisección. Y tenemos aquí nuestro error que nos dicen, valor absoluto, esto de aquí, esta proposición que nos dicen, ¿es correcta o falsa? Bueno, esto ya es muy teórico, está muy relacionado como a matemática 1 cuando tú vas a demostrar y quieres corroborar si realmente eso se cumple para todo K perteneciente a los números naturales. ¿No ven que aquí nos está discretizando el K a los naturales? Bueno, tenemos, entonces, vamos a hacer una recopilación de datos. Tenemos de que si evaluamos nuestra raíz, la función nota 0, tenemos la sucesión y tenemos el error. Ya, ¿esto de aquí es verdadero o es falso? Bueno, esto es lo que queremos corroborar. A veces es muy difícil, incluso extremadamente difícil, demostrar de manera directa algunas demostraciones. Y siempre se hacen de manera indirecta, que generalmente el nombre correcto es por contradicción. O sea, si lo contrario es, por ejemplo, falso, me implica lo otro, ¿ya? Y así siempre se van jugando. Bueno, entonces lo que se sugiere aquí es que ya esto nunca va a ser verdadero, pero lo vamos a demostrar por contradicción. Es decir, o sea, esto me dice que es menor o igual, o sea, yo quiero demostrar que esto es mayor, o sea, lo contrario. Si yo demuestro que esto es verdadero, o sea, lo que yo quiero demostrar es falso. Automáticamente se vuelve falso. Bueno, tenemos límite inferior, límite superior y tenemos distintas iteraciones. La iteración K y la K más 1, donde X sub asterisco va a ser nuestro punto medio o incluso puede llegar a ser la raíz. Y aquí tenemos el error para acá y el error para allá. Bueno, vamos a definir entonces, si ustedes demuestran esto por contradicción, pueden definir una función, la verdad, súper simple. ¿Qué función es la más simple? X. Entonces, pueden escoger cualquier función para demostrarlo. No vale la pena, si ustedes ven más allá, más o menos como para dónde va la cosa, no vale la pena complicarse y poner alguna función más complicada. Así que, por eso la quise plantear solamente como una función muy simple y considerando de que esta tiene raíz en x igual 0, que yo ya la conozco, ¿ya? Aquí hice una curva aproximada. ¿Y dónde vamos a evaluar? En intervalo de menos 5 a 7. Ya sabemos de que este representaría la sub 0, este el b sub 0, y de que b sub 0 va a ser mayor que a sub 0. Bueno, punto inicial. Ya, ¿cómo voy a conocer el punto inicial o el primer punto de la iteración? Teníamos que sacar el punto medio. En este caso, sumábamos el límite inferior, límite superior y dividíamos en 2 y nos daba 1. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el 1. ¿Ya? Si evaluamos el 1 en la función, entonces y el otro en la otra función. Bueno, ¿por qué en esto y por qué en esto? Porque si nos damos cuenta, esto es positivo y esto es negativo. Entonces, después el intervalo, ¿a dónde se nos va a reducir? Solamente positivo con negativo. La idea es siempre ir recorriendo y llegar hasta acá.
Bueno, hacemos la otra iteración y nos da -2, o sea, por aquí, -2. Y aquí nos da negativo, o sea, negativo, positivo y acá negativo. Entonces, ¿a dónde se nos acota ahora? Voy a poner con otro color, con morado. -2 y aquí. ¿Ya? Ahí se nos acota el dominio. Bueno, y si analizamos, ¿qué pasa con el error? El error, cuando hicimos la primera iteración, fue mucho más grande de la que hicimos en la otra iteración. Entonces, para la primera iteración nos dio 1, para la segunda iteración nos dio -2. Y si calculamos el error para la primera iteración, o sea, para la iteración 0, nos dio 1. Y después para la otra iteración, que supuestamente uno debería como ir reduciéndolo, nos dio mucho mayor. Por lo tanto, quiere decir de que no siempre el error que prosigue o la iteración que prosigue me va a causar un error menor, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Así que esto se cumple y por lo tanto, como esto se cumple, la proposición que nos mencionaban en el enunciado no siempre es verdadera. O sea, es falso, porque este te implica para todo K perteneciente a N. Lo mismo pasa, esto es lo que les mencionaba, que lo mismo pasa en general para cualquier método numérico. Cuando ustedes quieren corroborar algún método numérico, siempre por contradicción. Es muy simple demostrar por contradicción. ¿Dudas de este ejercicio? Ya, si no hay dudas, voy a seguir con el otro. Todavía me quedan unos minutos. Bueno, aquí vamos a presentarle el resumen, vamos a ver un poco lo que es la teoría del punto fijo. Métodos. ¿Cuáles vamos a realizar como a la medida de todo el semestre? Bastantes métodos. El de bisección es el que acabamos de ver y ahora nos vamos a enfocar en el método del punto fijo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos G, que sea G. ¿Quién es G? Una función. ¿De dónde va? De R hasta R. ¿Y qué queremos hallar? Nuestra raíz. Entonces, tal que G de X en raíz sea igual a la raíz. Valga la redundancia. De a poco se van a ir acostumbrando a este término. Es un poco complicado entender el método punto fijo, pero después se hace más simple. Bueno, vamos a elegir un punto inicial, x sub 0. Vamos a ir calculando las sucesiones de la misma manera que lo hicimos con el punto de arriba, pero ahora mediante la iteración del punto fijo de x sub k más 1. ¿Ya? Esto de aquí lo voy a subrayar porque es súper importante. Entonces, nos dice, el teorema del punto fijo de Banach en R. Dice, sea nuestro intervalo acotado por A y B, perteneciente a los reales, un intervalo cerrado, muy importante, intervalo cerrado, ¿ya? Y tenemos de que G tiene que ser diferenciable en todo el dominio. Sí. Si G pertenece al dominio para todo X perteneciente a sub X, a sub B, perdón. Y luego nos dice que existe L, que este L va a ser, ya lo vamos a ver pronto, no se preocupen. Para todo L menor que 1, o existe un L, tal que el valor absoluto de la derivada de G tiene que ser menor que L, para todo X perteneciente al dominio mencionado. Entonces, existe al menos un X, una raíz perteneciente a nuestro dominio, de tal manera de que nuestra G evaluada en la raíz sea igual a la misma raíz. Después, por ejemplo, tenemos de que si obviamente el K, las iteraciones las llevamos al infinito, lo más probable es que esto sí o sí se cumpla, perteneciente al X sub 0, que el X sub 0, recordad que va a ser la de la primera iteración. Luego en 3 dice, se tienen las cotas de error.
Ya, las cotas de error, ¿cuáles van a ser? Solamente enfocarnos en estas ecuaciones. Ya, aquí me faltó un valor absoluto. Y bueno, teorema de la convergencia. ¿Cuándo ocupamos el teorema de la convergencia? Solamente cuando nos preguntan a qué orden converge, ¿ya? Entonces nos dice, sea X, o sea nuestra raíz, un punto fijo, ¿ya? De nuestra función g en a sub b. Entonces, tenemos a g' continua, ¿ya? Y tenemos también de que el valor absoluto de nuestra g' evaluada en la raíz tiene que ser menor que 1. ¿Ya? Todo eso se tiene que cumplir. Y luego de que se cumpla, podemos ver estas dos opciones. Es o una o es la otra. Entonces, si la primera derivada evaluada en la raíz nos da 0, entonces nos quiere decir que la convergencia es de orden 2. Y la otra, si es distinto de 0, entonces la convergencia e iteración del punto es de orden 1, pero no de orden 2. Solamente esto sirve para corroborar. Ya, la verdad, esto cuando lo realizamos en la teoría es bastante sencillo lo que es el teorema de la convergencia. Vamos con el problema 1. Pero este es el problema 1 del tema del punto medio por si acaso, que al final solamente va a ser un ejercicio. Bueno, tenemos que el objetivo de este problema es hallar una raíz de la función. Bueno, tenemos ahí la función, evidentemente podemos notar de que la función es una función no lineal. Quizás uno podría hacer ahí un esquema ya de cómo sería la gráfica, y donde tenemos que el logaritmo natural y nos considere las siguientes reformulaciones en forma de punto fijo. Ya, las reformulaciones son súper importantes. ¿Cómo las vamos a trabajar? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar primero con una y después con la otra, y para cada uno dice, verifique que una raíz de f es punto fijo de G1 y G2, y viceversa, y que ambas reformulaciones cumplen con el teorema del punto fijo de Banach en 0,1. Ya, este 0,1 es el dominio que a veces uno debería como adivinar, pero en verdad siempre cuando se trabaja entre 0 y 1 dan bastante buenos resultados. Vamos a ver cómo partimos. Mucha información parece. Bueno, aquí les puse como gráficos para que vayamos entendiendo un poco, visualizando cómo sería esa función no lineal, ¿ya? Ya. Tenemos, recuerda siempre para acá el eje X y para acá el eje Y. Y ahí tenemos nuestra función. Podemos notar que tiene, esto es puro spoiler, pero después vamos a ir corroborando, de que tiene una raíz al menos, que se ubica entre 0 y 1, que justo el punto de Banach nos habían dado entre 0 y 1, entonces por lo menos deberíamos encontrar en ese dominio, deberíamos encontrar al menos una raíz, que es la que precisamente estamos viendo. Bueno, paso 1. Vamos a ocupar G de 1 como reformulación. G de 1, ¿de dónde lo saco? De aquí. Paso 1, corroborar que sea una reformulación de punto fijo. Ya, la reformulación de punto fijo nos dice de que tenemos nuestra función. ¿Ya? Y la igualamos a 0. Esto es súper importante. Igualarla a 0. Y la idea es que tú despejes el X. El X que lo dejes solo. Da lo mismo si te queda implícita. ¿Ya? Pero el X tiene que quedar solamente a un lado. Da lo mismo si acá hay más X. ¿Ya? El X acá siempre tiene que quedar solo una X y mandáis todo lo otro para el lado. Entonces, nos quedó tal cual. ¿Ya? Entonces podríamos decir de que, porque nos dice de que el punto fijo de que tenemos G de X va a ser igual a X. Entonces al final sí es una reformulación. Y esto de aquí
sería como la g. Entonces nos quedaría g evaluada en x de x. Bueno, aquí tenemos g de 1, que lo grafique, que equivale a nuestra reformulación, que es esta curva. Si se pueden dar cuenta, es muy asintótica hacia el eje de las x. Y por ahora vamos a verificar, ¿qué vamos a verificar? Verificar condiciones del teorema del punto fijo de Banach. Primera condición, ¿qué nos dice? De que g de 1 tiene que pertenecer a nuestro dominio. ¿A qué dominio? Al que nos dieron inicialmente, entre 0 y 1. Tiene que pertenecer sí o sí, y para todo x perteneciente, o sea, de manera continua. De manera continua tiene que pertenecer. Bueno, ¿cómo nosotros verificamos de que sea de manera continua? Aplicamos derivada. La primera derivada, que es la que tengo acá, la verdad bastante simple, y menor que igual que 0, para todos nuestros x pertenecientes a nuestro dominio. Bueno, aquí como spoiler les puse que el signo que nos indicaba de cuando calculábamos la derivada, solamente la pendiente positiva o negativa. No ir olvidando esos términos que son como cruciales. Por lo tanto, tenemos de que tiene signo negativo. Entonces queremos decir de que g de 1 es una función decreciente. En consecuencia, evaluamos los extremos para verificar las condiciones. Ya, tenemos en el extremo inferior nos da 1 y en el extremo superior nos da 0.36. Que esto es una aproximación de 1 sobre e, ¿ya? Entonces nos quiere decir que de todas maneras va a ir de 1 hasta 0.36, por lo tanto, sí es una ecuación que va a ir variando en el tiempo. En este caso, cuando hicimos la derivada también nos quedó continua, por lo tanto se corrobora que sea continua. ¿Y qué es lo que hacemos? Se cambia nuestro dominio, ¿ya? Que esta va a pertenecer a esas variables que están acá, ¿ya? Y también se corrobora de que para todo x se va a cumplir de que está entre 0 y 1. La segunda condición, que igual es importante, es que nos dicen de que el valor absoluto de la primera derivada del g de 1 tiene que ser menor a L. Ya, pero L, ¿qué es L? Bueno, tenemos de que L está indicado así, menor que 1. ¿Ya? Esto por definición, ¿ya? Esto siempre va a ser así. ¿Existe algún L? No sé, que nadie sabe qué es L, en verdad, como solo una variable discreta que tiene un valor y que va a ser menor que 1. Disculpen, dije variable discreta y eso es incorrecto, es variable continua. Porque también puede tomar otros valores como con decimales y ese tipo de cosas. Entonces, ¿esto qué es lo que era? La derivada, ¿no es cierto? La primera derivada, si le calculamos el valor absoluto y vemos el gráfico, podemos ver que se genera una función creciente. Por lo tanto, de manera creciente esto va a ser menor que L, porque el 1 está como límite superior. Bueno, evaluamos los extremos en que en los valores en el 0, acá en el 1, disculpen, aquí me faltó g de 1 prima. Y nos da este resultado y nos da ese resultado. Negativo y negativo. Eso quiere decir que acá, en esta función, no existe, no pasa la segunda condición. No se sigue ya que no se cumple la segunda condición. Para llegar a la segunda condición está aquí. ¿Ya? Vamos con la G2. Chun, chun, chun. Necesito saber si hay dudas hasta el momento.
O si alguno se perdió en alguna parte, lo podemos volver a repetir, no hay problema. Gracias, Francisca. Ya, súper. Vamos con el G2, que el G2, ¿cuál era el G2? Estaba en el enunciado, acá. Entonces voy con el G2. Lo vuelvo a anotar. ¿Qué es lo que veo? Primero, paso número 1, sagrado, sagrado, corroborar de que sea una reformulación de punto fijo. Agarro mi función original, la igualo a 0, y tengo que tratar de que se vea parecido a eso. Pero parecido a eso como a este lado, y al otro lado tiene que tener sí o sí una X. Tiene que quedar una X, y además, esto para el lado. Ya, pero ¿cómo llego a eso? Pura álgebra. Vamos a ver si funciona y se genera esa reformulación. Bueno, tiramos esta X para acá, lo que se muestra acá, sumamos una X, miento aquí, aplicamos logaritmo aquí, L, exponencial a los dos lados, acuérdense que el logaritmo es lo contrario a la exponencial, me queda solo X. Acá tenemos, se nos genera la exponencial, esto sube, vamos a sumar X, nos va a quedar 2X y acá más X, y vamos a dividir por 2. Dividir por 2, y nos va a quedar esa expresión, y aquí nos va a quedar el X. Todo esto de aquí no está escrito en ni una parte. Eso ustedes tienen que reformularlo. ¿Para qué? Para que se parezca a esto. ¿Ya? Es súper importante. Por ejemplo, yo tenía aquí el menos X, y ahí tengo un menos X, pero ¿qué me falta? Un E. Bueno, pongo el E, y así voy formando, ya. Tengo esto, ¿qué me falta? Ya, le sumo la X, le sumo la X. ¿Ya? ¿Y qué me falta? El dividido en 2. Bueno, lo divido en 2. Lo divido, lo formulo, y me doy cuenta de que realmente se corrobora y de que acá solamente me queda una X. Por lo tanto, esta reformulación sí se cumple. Les inserté acá el gráfico para que vayan denotando más o menos cómo se visualiza. Bueno, verificamos condiciones del teorema del punto fijo de Banach. Primera condición es todo el tiempo lo mismo, ¿ya? Primera condición, de que esté nuestro dominio, por lo tanto, ¿cómo vamos a sacar eso? Calculamos la primera derivada y vemos el signo. Por lo tanto, si la primera derivada, esto de aquí, ¿cómo podemos saber? Ya, eso es positivo, al final es solamente un factor que multiplica nuestro resultado. Pero en realidad lo que me va a dar el signo es esto. Y esto va a ser positivo. ¿Por qué? Estamos viendo el gráfico número 4 que lo tengo acá, que es la derivada. Va creciente, va de manera creciente. Por lo tanto, el signo va a ser positivo, ¿ya? Por lo tanto, G2 va a ser una curva creciente, que es también como lo podemos ver acá. Bueno, evaluamos en los extremos. ¿En qué extremos? En los puntos de Banach que nos dan, el 0 y el 1. Nos da 1 y nos da este otro límite. Por lo tanto, tenemos 0,68 y tenemos un medio, que entonces va a ser que ahora mi límite inferior me da ese resultado y mi límite superior me da ese otro resultado. Y esto solamente es lo mismo que nos habían dado. Esto en este el 0,1 y tenemos de que para todo X perteneciente a nuestro dominio, y esto sí se va a cumplir. Y la última condición, que tiene que ver, que es la segunda derivada, que la tenemos acá, le calculamos el valor absoluto, perdón, la primera derivada, disculpen, a la primera derivada le calculamos el valor absoluto. Bueno, la primera derivada ya la habíamos obtenido ahí arriba, valor absoluto, y tiene que ser menor que L, pero L, recordar de que L es menor que 1, por lo tanto, se tiene que, la derivada es creciente, que lo denotamos arriba, aquí, creciente. En consecuencia, evaluamos en 0 y en 1. ¿Qué obtenemos? 0,316 y tenemos 0. O sea, los dos son menores que 1, son menores que L.
Los dos extremos son menores que 1, entonces, por lo tanto, L, ¿cuánto es? Menor que 1. Pero el valor que me dio acá sigue siendo menor que 1. Y el otro, bueno, el otro es 0, o sea, es evidente que es menor que 1. Por lo tanto, este sí se cumple. Entonces, ¿qué nos quiere interpretar esto? Que, de acuerdo a la pregunta, consideramos estas reformulaciones y encontramos esos puntos, esas raíces, esas posibles raíces de qué, raíz de qué, de G1 y G2, las que nos dieron acá, pero ¿en qué intervalo? Entre 0 y 1. Les recomiendo que miren los gráficos, que vayan tratando de evaluarlo y lo miren con calma. Y así cuando tengamos la otra semana Newton, así se haga, bueno, en realidad yo igual encuentro que esto es como lo más, entre comillas, complicado, como de empezar a entender, pero después ya Newton se hace bastante simple. ¿Dudas? Bueno, ahí yo igual les dejé el Discord, voy a subir el material. Si les generan dudas, solo al Discord, por favor, porque yo siempre cuando tengo tiempo y los voy viendo, me llegan mucho más directos los mensajes, porque me llega una chorrera de correos y a veces se me pasan. Así que en general las dudas al Discord, estoy abierta a cualquier consulta, igual si no quieren preguntar directamente por el Discord, me pueden hablar por el Discord, pero por interno, tampoco tengo problema. Em, Eso, cualquier duda que tengan, me avisan y yo les voy a subir el material. La otra semana vamos a tener ayudantía de Newton y vamos a terminar ya como lo que es orden de convergencia, vamos a hacer unos ejercicios de orden de convergencia, pero con Newton, que ya están mucho más ligados entre ellos. Consulta, ¿ustedes vieron Newton esta semana ya? Voy a dejar de grabar.